Güey, esto está cabrón. Les voy a leer. La violencia vicaria se define como el uso de los hijos e hijas para amenazar, controlar o hacer sufrir a la mujer. Esta forma de agresión no solo busca causar dolor emocional, sino que también pone en riesgo el bienestar físico y psicológico de los niños o niñas. Entre muchas otras cosas, manipulación emocional, descuido o abuso. Mi duda es, si esa mujer es la que está manipulando a los hijos para no ver a su papá, y esa mujer tiene hijas, ¿no también eso es violencia vicaria ejercida hacia sus propias hijas? ¿O solo aplica a la mamá? Porque si se trata de proteger a la mujer, las madres que tienen hijas las están dañando y están ejerciendo violencia vicaria. Si lo hace una mujer hacia sus hijas, ¿es violencia vicaria o solo es no tener madre? Yo fui abusada por hombres, yo fui abusada por una mujer. Y la cosa es que si yo me pusiera a hablar del abuso que yo sufrí de los hombres, recibiría todo el apoyo y toda la empatía y todo, claro, eres una sobreviviente, y todas las feministas estarían literalmente lamiéndome las suelas si yo usara esta experiencia que yo tengo para hacer activismo feminista. Pero como también fui abusada por una mujer, no puedo negar el hecho de que la violencia es una cuestión humana, es un fenómeno humano, no es un fenómeno de género. Hay hombres malos y mujeres malas. Y eso es un hecho, no es una opinión. De hecho, es algo de lo que hablo en una de mis conferencias. Dicto una conferencia que se llama Malas Madres, la violencia que el feminismo quiere ocultar. Y allí damos precisamente datos de la prevalencia de la psicopatía femenina, por ejemplo, de cuáles son las manifestaciones de la psicopatía femenina, cuál es la realidad de los datos en las estadísticas de maltrato infantil. Ahí están las mujeres violentas. Entonces, no es que haya más hombres violentos, no es que los hombres abusen más, es que las mujeres abusan diferente. Las mujeres abusan en lo oculto, en la familia, en los hijos, en la manipulación del hijo que no va a decir nada. Ahora resulta que pagar la pensión también es violencia. ¿No me creen? Vamos a verlo. Depositan la pensión alimenticia en el juzgado para violentar económicamente. Y es que yo no sé ustedes, pero ya llegamos al ridículo de cómo se está utilizando la violencia, pero sobre todo la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia en este país. Y lo peor es que cada vez pululan más los abogados que con tal de sacarle 3 pesos a un proceso, están tratando de convencer a más mujeres de meter denuncias de violencia en donde honestamente no lo hay. Porque ahora resulta que los papás que pagan su pensión en el juzgado lo hacen para violentar a la mamá. Porque seamos claros, el abogado dice varios puntos interesantes en su video que vale la pena considerar. Que la atención en los juzgados no es buena, que hay una saturación de personas que necesitan los servicios y no la suficiente cantidad de gente que las atienda, que los juzgados a veces son demasiado burocráticos y pueden llegar a atrasar el cobro de la pensión durante semanas o hasta meses, pero ninguna de esas cosas es culpa del papá. Y entonces, en lugar de hacer lo lógico, que sería criticar cómo se están cobrando las pensiones en los juzgados y poner la atención ahí para que se resuelva, no, lo más fácil es echarle la culpa a los hombres para ver si una que otra mujer se anima a denunciar violencia económica y, claro, contratando los servicios. Y miren, yo no sé ustedes, pero al menos yo, por las experiencias de miles de ustedes que he escuchado, sé que lo mejor para muchos hombres es pagar su pensión en el juzgado. Porque no han sido pocos los casos de hombres que me han dicho que pagan su pensión en efectivo y que resulta que luego les meten la demanda por deudores alimentarios y no tienen manera de comprobar que en efecto pagaron esa pensión, que como no les dieron recibos y el dinero lo entregaron en mano sin testigos, pues no hay manera de comprobar que en efecto sí lo dieron. Hombres que mandan las transferencias, pero como no ponen los conceptos adecuados, pues técnicamente no hay manera de saber si ese pago realmente corresponde a la pensión o no, entre un sinfín de situaciones que se presentan en los juzgados por abogados chacales que tratan de sacar 3 pesos y que engañan a las mujeres presentando demandas de chicle y pega, porque en una de esas o al papá no le alcanza para defenderse bien o tiene una mala defensa, terminan con una deuda alimentaria de decenas o de cientos de miles de pesos. En ese sentido, yo sí les diría a ustedes, caballeros, más que nunca, cuídense, porque en el marco jurídico en el que nos estamos moviendo ahorita, ustedes desafortunadamente la tienen todas de perder. Y lo peor es que, como ya vimos, no faltan los abogados chacales que, sabiendo todo esto y traicionando a su propio género, lo impulsan e incentivan todavía más, hasta que les toca a ellos y entonces ahí, como todos, están chillando. Ya el IMSS ha emitido lineamientos en donde te va a negar la atención médica, te va a negar las pensiones a nuestros hijos, porque se vuelven a meter con las niñas y niños. Han dicho, si no tramitas la curva biométrica de tus hijos, en el siguiente ciclo escolar no los vas a poder inscribir.
Me parece que eso es completamente aberrante, por eso he presentado una queja en la Comisión de Derechos Humanos. Hay una violación flagrante a nuestros derechos, un amparo en donde ya hemos obtenido una suspensión, pero además he presentado una iniciativa para derogar, echar abajo la obligación de dar nuestros datos biométricos. Me han preguntado si la estrategia jurídica para echar abajo la ley espía que nos obliga a dar nuestros datos faciales y registrarlos con nuestra línea celular puede aplicarse en todo el país fuera de Chihuahua, y la respuesta es sí, y en este video te digo cómo lo debes hacer. Quédate hasta el final. Lo primero que debes hacer es descargar los documentos que te dejo en el primer comentario. Uno de ellos debes de presentarlo directamente en las oficinas del Registro Civil, en donde se han instalado los módulos para tramitar la CURP biométrica. No en todos los estados del país están funcionando en este momento. Por ejemplo, en Ciudad Juárez logramos detenerlo. Y lo segundo es un documento que se presenta ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Es una queja que las comisiones estatales remiten a la CNDH. Una vez que tengas esos dos documentos, el siguiente paso es presentar un amparo que ya tenemos listo y en donde ya hemos obtenido algunas suspensiones. Escríbeme si te ha quedado claro desde dónde me estás acompañando en esta lucha y en esta batalla, y sobre todo si confías en que juntos vamos a lograr echar abajo la ley espía. Soy Francisco Sánchez, el primer servidor de los chihuahuenses. En la política mexicana hay algo que nunca pasa de moda, la doble moral. Y un caso que está dando mucho de qué hablar es el de Citlali Hernández. Durante años no tuvo problema en lanzar calificativos contra sus adversarios. A Felipe Calderón lo llamó el enano. Y contra Ricardo Salinas Pliego utilizó términos como oligarca. Lenguaje duro, directo, sin filtros. Pero todo cambió cuando la crítica regresó. Cuando Salinas Pliego respondió, Citlali no lo tomó como parte del debate político. Lo llevó al terreno legal. Presenté una queja por violencia política de género contra Ricardo Salinas Pliego por el uso sistemático de la violencia, no del debate público o político, sino de las expresiones que denigraban mi persona por mi físico, por mi apariencia. Presentó una queja formal por violencia política de género. Y ahí es donde muchos se preguntan, ¿dónde quedó la congruencia? ¿Es válido insultar pero no tolerar la respuesta? ¿Se vale usar un discurso agresivo pero exigir protección cuando te contestan? En redes sociales la reacción no se hizo esperar. Críticas, burlas y una palabra que se repite una y otra vez. Doble moral. Porque en política no solo importa lo que dices, sino también lo que aguantas cuando te lo dicen de regreso.